Buenos días. Hoy quisiera hablar de un tema concreto de la parroquia. En mi opinión, muy interesante, que es el tema de los consejos económicos o consejo de asuntos económicos, tanto de los obispados como de las parroquias. Los consejos económicos, o así como los consejos pastorales, son pequeños grupos de personas que colaboran con el sacerdote o con el obispo en las grandes decisiones y pequeñas decisiones que tienen que tomar la parroquia, porque la parroquia es un mundo, ¿no?, en el cual hay que realizar tareas realmente variadas, y los laicos son imprescindibles en la parroquia, como lo son también en el obispado. Quisiera leerte ahora el derecho canónico, el canon número 537, ¿sí?, que se refiere a los consejos de asuntos económicos. En toda parroquia ha de haber un consejo de asuntos económicos que se rige, además de por el derecho universal, por las normas que haya establecido el obispo diocesano, y en el cual los fieles, elegidos según esas normas, prestan su ayuda al párroco en la administración de los bienes de la parroquia. Bueno, acá yo leí el 537, el canon 537, que se refiere al consejo económico parroquial, ¿sí? Quizás me había confundido, pero es el que se refiere al consejo económico parroquial. Y hay otro canon, bueno, que es el que se refiere al consejo económico de los obispados, que es el número 492. Acá dice en cada diócesis, lo cual es lo mismo que decir en cada obispado, ¿sí? En cada diócesis ha de constituirse un consejo de asuntos económicos presidido por el obispo diocesano o su delegado, que consta al menos de 3 fieles designados por el obispo, que sean verdaderamente expertos en materia económica y en derecho civil y de probada integridad. Los miembros del Consejo de Asuntos Económicos se nombran para un periodo de 5 años, pero transcurrido ese tiempo, puede renovarse el nombramiento para otros quinquenios. Bueno, como ya saben las personas que me han escuchado en estos videos, que me pareció encontrar algunos errores, modestamente, ¿no?, en el derecho canónico, y por eso se me ocurrió, bueno, solicitar humildemente, si se quiere, ¿no?, que bueno, que la Iglesia quizás lo modifique para que todo funcione mejor dentro de la Iglesia Católica. En general, yo acá voy a mencionar cánones muy buenos, ¿no?, interesantes, y este también, pero acá quiero dar mi opinión porque me parece que, en mi opinión, como digo, me parece que sería mejor, ¿sí?, no es una crítica, es una sugerencia que me gustaría hacer a mí, que cuando habrás escuchado que yo dije los miembros del Consejo de Asuntos Económicos se nombran para un periodo de 5 años. 5 años. Pero transcurrido ese tiempo, puede renovarse el nombramiento para otros quinquenios. Es decir, en resumen, el
obispo puede nombrar a los miembros del Consejo de Asuntos Económicos, de ahora en adelante yo voy a decir Consejo Económico para simplificar, ¿sí? Consejo Económico, o cuando me refiero al Consejo de Asuntos Pastorales, voy a decir Consejo Pastoral. Y voy a aclarar si me refiero al Consejo Pastoral del Obispado o al Consejo Pastoral de la Parroquia. Y lo mismo con el Consejo Económico, ¿sí? Que es en realidad el Consejo de Asuntos Económicos. Bien. Acá dice aparentemente, bueno, que el obispo los elige y mientras él sea obispo van a poder permanecer, va a poder continuar teniendo ese grupo, ¿no?, de fieles que colaboran con él en la tarea de administrar, organizar, ¿sí?, y gestionar el obispado. Es un órgano consultivo. De todos modos, el obispo tiene la responsabilidad de escuchar y de tener muy en cuenta las opiniones del consejo. Me parece que 5 años tal vez es mucho. Y lo digo, quizás puede parecer malo el ejemplo, pero habiendo conocido lo que pasó en tantos municipios, ¿no?, donde el intendente es reelegido muchas veces, y entonces puede llegar un momento en que resulta que la contabilidad no estaba bien llevada, y se encuentran algunas irregularidades. Entonces es mejor que haya un poquito de cambio, ¿no?, en los miembros del consejo. Porque por lo menos que esté la posibilidad, ¿no es cierto? No que el obispo, si está, supongamos, 25 años en la diócesis, entonces se queda con el consejo económico y pastoral por 25 años. No estaría nada mal, porque si son personas buenas, que trabajan bien, si es gente honesta, de probada honestidad, bueno, está perfecto. Solo que quizás tiene que haber la posibilidad. Y quizás, ¿cómo diría? Quizás es bueno también, porque también es posible que surjan nuevas, que con el devenir del trabajo parroquial o el trabajo diocesano, bueno, que pueda haber algún fiel que pueda hacer un gran aporte en el consejo, tanto pastoral como económico, y sería bueno que se lo convoque, ¿no?, también. Un poquito para asegurar que todo, digamos, que hay más personas que colaboran, más gente que está, digamos, involucrada en esos temas, ¿sí?, para mayor seguridad, diría yo, porque debería funcionar todo muy bien, pero una especie de reaseguro de que todo va, de que, bueno, que exista la posibilidad de cambiar a la gente de vez en cuando. Bueno, dice que no puede ser removido si no es por una causa grave, que el obispo ha de ponderar habiendo oído el colegio de consultores y al Consejo de Asuntos Económicos. Y bueno, primero te defino también, entonces te leo lo que dice respecto del ecónomo también. Acá, en el número 494, en cada diócesis, el obispo, oído el colegio de consultores y el Consejo de Asuntos Económicos, debe nombrar un ecónomo que sea verdaderamente experto en materia económica y de reconocida honradez. El ecónomo sería algo así como el tesorero, ¿no es cierto?
parece a mí. Quizás no tanto así, pero dice también, se ha de nombrar al ecónomo para 5 años, pero el nombramiento puede renovarse por otros quinquenios, incluso más de una vez, al vencer el plazo. También el ecónomo puede permanecer prácticamente todo el tiempo que está el obispo. Y en este caso lo veo más importante todavía. Acá sí que me parece que sería bueno que cambie el ecónomo. Que haya una renovación después de determinado plazo, ¿no? En todo caso que vuelva a trabajar esa persona, que vuelva a ocupar el puesto, pero que haya algún intervalo, ¿no? Que haya, digamos, algún intercambio de puestos, de modo que también otros laicos de la parroquia pueden ejercer ese cargo y adquieren experiencia y quizás aportan algo nuevo. Al final del año, el ecónomo debe rendir cuentas de ingresos y gastos al Consejo de Asuntos Económicos. Además, el obispo en la diócesis tiene lo que se llama el Consejo Presbiteral, que es un grupo de sacerdotes que sea como el senado del obispo. Y está muy bien, porque el obispo, para gobernar la diócesis en general es una región que abarca más o menos la misma región que abarcan varios pueblos de una provincia, ¿no? O es el obispo de una ciudad grande ya tiene el obispo para toda esa ciudad. Y no son muchísimos sacerdotes, son decenas de sacerdotes los que él tiene a su cargo, pero bueno, sí, son varios. Entonces, conviene que tenga un grupo de sacerdotes que le ayuden a tomar las decisiones en la diócesis. Y acá dice, la mitad aproximada de ellos deben ser elegidos, los sacerdotes del Consejo Presbiteral, deben ser elegidos libremente por los mismos sacerdotes, la mitad de los miembros del Consejo Presbiteral, de acuerdo con las normas de los cánones que siguen y sus estatutos. Bueno, pero es interesante cuando no es solamente el obispo que designa a todos los miembros del Consejo Presbiteral, del Consejo de Asuntos Económicos, del Consejo de Asuntos Pastorales. No, claro, está muy bien, pero porque el obispo es la autoridad máxima, es el que preside la diócesis y el párroco es el que preside una parroquia. Y de todos modos, es bueno que haya un poquito de democracia, ¿no? Que los laicos puedan proponer, porque esencialmente yo creo que en la parroquia, bueno, el Consejo de Asuntos Económicos, o mejor sigo con el tema del obispado. En el obispado es bueno que haya laicos, ¿no? Y bueno, de pronto si alguien, lo que pasa es que claro, al obispo se le puede sugerir, mire, monseñor, acá hay un señor o señora tal vez que puede trabajar muy bien, que conoce mucho de este tema, de aquel otro, se le podría incluir en el Consejo de Asuntos Económicos. Es bueno que haya un Consejo de Asuntos Económicos porque son una especie, en cierta manera, de nexo entre el obispado y los laicos de la diócesis, ¿no? Toda esa región que abarca el obispado. Así como también la parroquia, el Consejo de Asuntos Económicos, es un buen nexo entre la parroquia y todos los laicos de la parroquia, porque tú lo puedes ver al sacerdote cuando quieras, te confiesas o si atiende en el confesionario, pero también es bueno que haya un canal de participación para los laicos, ¿sí?
De modo tal que, bueno, que estén más involucrados en toda la gestión de la parroquia. Yo en toda mi vida asistí a misa a la parroquia. Cuando era jovencito estuve en grupos parroquiales, trabajé un poquito en la Acción Católica. Y bueno, siempre tuve alguna relación con la parroquia. Pero no sabía, hasta hace 1 o 2 años, 3, no sé, no sabía que existía el Consejo de Asuntos Económicos. O por lo menos de esta manera concreta, que estén, ¿no?, con estas condiciones. Por eso me parece que deberíamos darle mucha más importancia a los laicos, por supuesto, a la jerarquía. Ahora después te voy a leer unas instrucciones que dictó un obispo en una diócesis de México respecto de la administración parroquial y diocesana. Interesante. Pero por el momento bueno, para redondear un poquito el tema del Consejo Económico, se encarga de hacer cada año el presupuesto de ingresos y gastos para todo el régimen de la diócesis en el año entrante, así como aprobar las cuentas de ingresos y gastos a fin de año. O sea, todo lo que tiene que ver con la administración de la diócesis. Y abarca muchos temas, ¿no?, que son colindantes también con la administración, pero y tiene también mucha relación con lo que llamamos el Consejo Pastoral. Si no me equivoco, bueno, el Consejo Pastoral es también un pequeño grupo de laicos, de fieles, que colaboran. Está pensado para la parroquia, ¿sí?, el Consejo Presbiteral. No, el Consejo, me confundo quizás, no quiero confundirme. El Consejo Pastoral es también, son un grupito de católicos que se juntan con el párroco para organizar mejor los apostolados, la tarea apostólica, la tarea litúrgica, la tarea de enseñanza, todo lo que tiene que ver con lo que no es administración, podemos decir, todo lo que es más religioso estrictamente. Y, a ver, ojalá que me vayas entendiendo, pero entonces, el obispado tiene su consejo económico, la parroquia tiene su consejo económico, que son obligatorios, no son, digamos, optativos. Tienen que estar, ¿sí?, obligatoriamente. Pero vos sabés que en alguna ocasión, hace unos años, hablando con un párroco de una parroquia de Argentina, le pregunté si tenía el consejo en la parroquia de asuntos económicos. Y se rió. Se rió porque dice, no, el consejo, no. Como si ninguna parroquia lo tuviera. Y de hecho, hay muchas parroquias que no lo tienen, el consejo de asuntos económicos. Y es algo que me parece a mí que le da mucha vida a la parroquia. Es algo que motoriza muchos temas, muchas actividades parroquiales. Y es un sacerdote que yo lo había conocido y lo apreciaba el hombre. Bueno. Entonces, como te digo, el obispado, consejo económico, y la parroquia también obligatorios. En la parroquia, el consejo pastoral aparentemente es decisión del obispo, prácticamente, o del párroco si se lo sugiere, que exista en la parroquia, porque no es obligatorio que exista en la parroquia.
Acá en el canon 536 dice, entonces te repito, a ver si, porque quiero que me entiendas bien. El obispado tiene consejo económico, la parroquia tiene consejo económico, los dos son obligatorios, es muy importante que existan los dos lugares y que funcionen bien. Y si tienen más personas, bien, mejor todavía me parece, que un mínimo pequeño. Y ahora te estoy relatando el tema del consejo pastoral, que acá que no es obligatorio para la parroquia y parece que no está solicitado para que tenga que estar en el obispado. No vi acá. Quizá me equivoqué, pero no parece estar, digamos, normado en el derecho canónico que tiene que existir un consejo pastoral en la diócesis. ¿Sí? Respecto de la parroquia, te leo ahora. Si es oportuno, a juicio del obispo diocesano, oído el consejo presbiterial, se constituirá en cada parroquia un consejo pastoral que preside el párroco, y en el cual los fieles, junto con aquellos que participan por su oficio en la cura pastoral de la parroquia, prestan su colaboración para el fomento de la actividad pastoral. Importantísimo, ¿no te parece? Es importantísimo la actividad pastoral de la parroquia. Es lo que hace que la parroquia consiga fieles, que la parroquia surjan vocaciones. Porque si tenemos un excelente consejo económico, ¿para qué nos sirve si la meta principal de la parroquia es que la parroquia tenga más fieles, que la parroquia tenga más bautismo, que en la parroquia se casen más parejas, que en la parroquia haya más actividad de asociaciones católicas, que haya niños jóvenes que se formen, que estudien, muchos laicos de todas las edades, de ambos sexos, que estudien teología, liturgia, ¿sabes? Entonces el consejo pastoral no debería, digamos, ser optativo en cierta manera, o no debería depender de que el obispo lo considero oportuno. Me parece que tendrían que estar en todas las parroquias un consejo pastoral. Que participe por su oficio en la cura pastoral de la parroquia y preste su colaboración para el fomento de la actividad pastoral, que es amplia, ¿sí? La liturgia, ¿no? la docencia en la parroquia, la formación de grupos católicos, la espiritualidad, el estudio de las escrituras, muchas cosas comprende. Y hace falta estudiar más entre los católicos, me parece. Bueno, entonces ya te dije aproximadamente lo que es el grupo, el Consejo de Asuntos Económicos y el Consejo de Asuntos Pastorales. El Consejo Pastoral quizás podría establecer también, se me ocurre, ¿no? Una opinión mía, un plan estratégico para la conquista de las almas de la parroquia, de esa zona geográfica que abarca la parroquia, ¿no es cierto? Por ejemplo, saber cuáles son las escuelas que hay cerca de la parroquia. Y otras instituciones católicas estén cerca para trabajar conjuntamente. O sea que el Consejo Económico tiene que elaborar un presupuesto desde una perspectiva orientada al apostolado, bien organizado para conseguir las metas de la parroquia.
que la meta no es simplemente satisfacer lo que se establece en el presupuesto, sino económico, sino mucho más importante es la fecundidad apostólica de la parroquia. Y recién te comentaba de que, es muy bueno que haya esos consejos económicos y pastorales, porque entonces sí, cualquiera de los fieles tiene acceso, ¿no?, a, al conocimiento de lo que ocurre en la parroquia, administrativamente, desde un punto de vista pastoral, ¿no?, en cuanto a la organización, cómo está todo organizado, y puede hacer aportes. Si alguien tiene una buena idea, bueno, lo tiene gente para comentarle, así directamente, sin necesidad de ir llamando al padre a cada rato, ¿no?, para comentarle. Y por supuesto, si quiere hablar con el padre, sería bueno que el padre esté siempre disponible también, sería fantástico, ¿no?, para todos los fieles. Así como también me parece que tendría que haber una interconexión mucho más activa entre el obispado y las parroquias, tanto entre el obispo con las parroquias como entre los párrocos y los fieles. Lo que yo te comento acá, bueno, del consejo, de los consejos, ¿sí?, económicos y pastorales, es otro de los capítulos, se puede decir así, que es bueno que se tengan en cuenta en las parroquias, en la Iglesia universal, ¿no?, para poder mejorar los apostolados, para poder, digamos, llegar más y mejor a la gente. Y pues creo que mucha gente estará de acuerdo en que la Iglesia necesita mejorar su prestigio en el mundo. Y esto creo que contribuiría enormemente, ¿sí?, muchísimo. Otra idea que no es mía, yo la veo en muchas parroquias, ¿no?, especialmente, y ahora te vuelvo a mencionar Estados Unidos. En Estados Unidos, muchas parroquias, hay muchas, no te digo que son todas, ¿eh? En Estados Unidos hay mucha variedad de parroquias, según me contaron. Si te digo, por ejemplo, que hay muchas parroquias que publican un boletín semanal con noticias interesantes en internet, no quiere decir que todas las parroquias, ¿sí? Así como hay informes de obispados que son estupendos. Quizás no son muchos esos obispados, pero digamos, parecen muchos los obispados que presentan una información detallada de financiera, administrativa, de la acción pastoral que realizan, y la acción social también, pero por supuesto sin hacer tanto barullo en que es tan importante la acción social, ¿no es cierto? Porque le estamos dando mucha importancia a la acción social, en desmedro muchas veces de lo que es la función primaria de la parroquia, del obispado, del Vaticano, de todo lo que es eclesiástico, y es la predicación del Evangelio. Enseñarle a toda la gente a cumplir con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que dio y que están en el Evangelio.
Entonces, es obligatorio que haya consejos económicos en el obispado y en la parroquia. Y en mi opinión conviene que sea obligatorio también en el obispado y también en la parroquia. Y que haya un consejo pastoral en el obispado compuesto por laicos, ¿sí?, de las parroquias, los más, digamos, lo que se llaman los más destacados que puede haber en la diócesis, que colaboren con el obispo en un plan también estratégico para llegar a toda la diócesis, a la gente, para conseguir conversiones. Y para esto también, bueno, todo, como te digo, esto es una parte importantísima ¿sí?, de la parroquia, pero a la vez hay otras que están concatenadas con esta. Si tenés un buen equipo económico y pastoral, pues fíjate, después vas a descubrir que necesitas formación de los dirigentes. En el siglo XXI que estamos viviendo, creo que ya no alcanza con que un laico apruebe las lecciones de catecismo que dan en las parroquias, que muchas veces podrían ser más profesionales, no sé cómo decir, más teológicas, más centradas en lo principal de la religión. Tiene que tener una cierta formación en teología el laico y la laica. Por eso creo que debería haber cursos. En las parroquias deberían formarse a los laicos. O el laico tendría que haber carreras en la universidad o en una católica, tal vez, ¿sí?, en la facultad de teología, tal vez tendría que haber carreras para los laicos, pero que no sean simplemente, que sean con el mismo, digamos, con la misma dedicación que le ponen los seminaristas, que se la ponga el laico en algunos temas fundamentales, por ejemplo, la liturgia, historia de la iglesia. Es bueno que conozca historia de la iglesia. Es bueno que conozca. Ahora no se me ocurre, ¿viste? Yo cuando pienso en la parroquia, estoy descubriendo que es multifacético todo. Hay una inmensidad de detalles. Y cuando termine esta charla seguro que voy a pensar que, bueno, que me hubiera gustado de hablar más sobre un tema, sobre el otro, dentro de lo que es la parroquia. Por eso te animo a que pienses mucho, ¿no?, también la parroquia. Y hay algo que es que viene descubriendo, ¿no?, ya de hace años, y lo puedo corroborar acá también en el derecho canónico, que falta quizás, o me gustaría, te lo digo de esta manera, así que convendría agregarle al derecho canónico la importancia que tienen los laicos en la parroquia. ¿De qué manera? Bueno, dándole, ¿cómo diría?, mencionando la importancia que tiene el hecho de que todas las parroquias tengan el Consejo de Asuntos Económicos y Pastorales. Porque han transcurrido años y no nos olvidemos que estamos en el siglo XXI y hay muchos elementos en la parroquia ¿cómo diría? No elementos, hay muchos aspectos de la parroquia que yo me pregunto cómo pasaron 21 siglos, 20 siglos, y todavía pareciera que no aprendimos cosas elementales en la parroquia, en la organización de la Iglesia Católica Mundial. No obstante, tenemos muchas enseñanzas de los santos, de muchos sacerdotes que han escrito sobre todos estos temas, y que es simplemente cuestión de, bueno, compilarlos todo esto, toda experiencia, todo lo que conviene tener como norma en las parroquias, y compilarlo en un manual parroquial, manual de la parroquia. Y si en el manual de la parroquia, que conocerían los niños, los jóvenes, los viejos, todo el mundo, ¿sí?,
y todas las parroquias del mundo tuvieran ese manual, bueno, todos sabrían que es importantísimo y obligatorio que esté el Consejo de Asuntos Económicos. Y si no está, bueno, habrá que formarlo, tienen que formarlo porque es esencialísimo, es importantísimo que esté. Y no tenemos excusas para que no estén organizadas las parroquias, no tenemos excusas porque muchas veces puede haber una parroquia en 300 de parroquias que tenga alguna dificultad, pero por lo general en todos lados hay gente y hay hombres y mujeres que pueden colaborar muchísimo. Y para integrar también un poco más en esta organización eclesiástica que tenemos en los países, para poder integrar más al obispo con la comunidad y al sacerdote con la parroquia, el párroco especialmente, en general todos los sacerdotes, sería bueno que una vez por año el obispo convoque a todos los fieles de todas las parroquias, ¿sí? O a los de, en fin, a ver. Sí, que se realice un evento en el cual son convocados en algún lugar los fieles que quieran asistir de todas las parroquias de la diócesis y que tengan un encuentro personal con el obispo. De tal manera que en ese encuentro puedan hacerle preguntas. Los laicos, las laicas, todos. Y que el obispo, bueno, esté abierto a contestar, a departir con los fieles, conocerlos mejor, conocer las parroquias, que las conoce, por supuesto que las conoce, los obispos visitan las parroquias, hablan con los párrocos. Pero me da la impresión de que en muchos diócesis, mucha gente no sabe quién es el obispo, cómo se llama. Bueno, hay gente que por supuesto, sí, pero quizás tendría que ser más conocido el obispo, debe haber más intercomunicación, se me ocurre. Por lo menos una vez al año, entonces, que el obispo se encuentre con los fieles de la diócesis. Y que también los miembros del consejo, para que haya más, digamos, más facilidad para el laico poder conectarse con la parroquia, ¿no? Averiguar sobre las actividades parroquiales, etc. Y es bueno, sería bueno que tengan, por ejemplo, un boletín, como dije recién, y no completé el tema de los boletines. Que haya en la mayor cantidad de parroquias que tengan un boletín parroquial. Si querés semanalmente, o si no quincenalmente o mensualmente, que haya un boletín donde los fieles reciban las novedades de la parroquia, ¿sí? Y también es bueno el Consejo de Asuntos Económicos porque, como dice, si bien el derecho canónico dice que tiene que presentar, sí, que tiene que preparar, digamos, un presupuesto, ¿no?, de ingresos y gastos para el año. Bueno, también es importantísimo que cada obispado y cada parroquia, muchos lo preparan, ¿sí? Pero no, que todos, en la medida de lo posible, que todos los obispados, todas las parroquias, preparen mensualmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente, si es posible mensualmente, y lo publiquen, un detalle de ingresos y gastos, ¿sí? De la parroquia o del obispado, en el caso de la diócesis. Yo no tengo acá un ejemplo para mostrarte de la diócesis de Filadelfia en Estados Unidos, la ciudad de Filadelfia. Me pareció realmente impresionante, ¿no? La cantidad de gente que trabaja. Así como hay parroquias que están llenas de gente que trabaja en un tema, en el otro. Y lo que pasa es que, claro, no perder de vista nunca que la meta principal de la parroquia es
el proselitismo es conseguir muchas conversiones, muchos fieles más para la parroquia. Y por eso pido que se estudie más, pido que los laicos tengan títulos de teología, que no son difíciles, no son complicados, se pueden estudiar a la par de una carrera universitaria perfectamente. Y le puede dar una energía y una vitalidad tremenda a las parroquias, tener laicos bien preparados, como los vemos en YouTube, muchos que tienen títulos de teología en Argentina y en otros países. Es decir, no sé si tendría que ser la obsesión, pero quizás nos convenga pensar mucho en la parroquia cuando pensamos en la actividad, cualquier actividad parroquial, cómo fueron los primeros cristianos. Los primeros cristianos tenían un celo apostólico único en la historia, porque no hacían más que conquistar ciudades para Cristo, o por lo menos comunidades, ¿no? Lograban formar comunidades cristianas en cada pueblo, en las ciudades, en muchas naciones. En poco tiempo llenaron el mundo de cristianismo. Si tuviera que resumirlo de alguna manera, el trabajo parroquial y diocesano, me parece que falta un poco más de equipo, trabajo en equipo. Trabajo en equipo porque, por supuesto, el obispo solo, predicando, ¿no es cierto? Visitando escuelas, dando una homilía aquí, una charla allá. Si tiene celo apostólico puede hacer muchísimo más que muchos sacerdotes juntos, quizás, y laicos. Pero no quiere decir que no tenga que estar la comunidad organizada. Acá dice, es conveniente, bueno, ahora te hago un comentario, si puedo, sobre la administración parroquial y diocesana, un decreto que escribió un obispo en una diócesis de México, como te dije, que tiene conceptos muy importantes, muy interesantes. A ver, si lo leo enseguida. La conversión personal y pastoral es necesaria para realizar el don, la tarea de construir el pueblo de Dios, que es un don construir el pueblo de Dios, ya que arrastrar estructuras inoperantes o actitudes contrarias al espíritu evangélico, por muy tradicionales que sean, dificultan la acción del Espíritu Santo. Es un pensamiento profundo, realmente muy interesante, porque dice que las estructuras equivocadas, inoperantes, y las actitudes contrarias al espíritu evangélico, por muy tradicionales que sean, que algunas duran siglos, esas actitudes, dificultan la acción del Espíritu Santo. Es muy interesante realmente. Y si dificultan la acción del Espíritu Santo, es triste, ¿sí? Dice, la revisión de la estructura social eclesiástica, el statu quo, podemos decir, es una tarea impostergable. Hay que discernir que la distribución de funciones en la parroquia, en el obispado, es efectiva o es meramente aparente.
La lentitud del ritmo en la renovación parroquial, o sea, como se trabaja de manera un poco parsimoniosa, ¿no? Provoca que en el decanato, en la vicaría episcopal o en la misma diócesis, sus efectos se perciban muy tenues. Los efectos del apostolado, la actividad apostólica, pienso yo. Así es necesario implementar instancias de formación de los agentes para que asuman la visión eclesial conciliar y participen activamente en las necesidades pastorales de la comunidad parroquial. Fíjate, acá lo está mencionando el obispo, creo que lo había leído acá yo. Formar a los agentes parroquiales para que asuman una visión eclesial, bueno, eclesial, podríamos decir, más cosmovisional, ¿sí? Diría yo, y participen activamente en las necesidades pastorales de la comunidad parroquial. Dice, criterios evangélicos para la administración. Ustedes no pueden servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24, Lucas 16:13. Es decir, tenemos que tener en cuenta sobre la prioridad del primer mandamiento de la ley de Dios, porque ustedes no pueden servir a Dios y al dinero. Dice, hay que amar a Dios por sobre todas las cosas, el dinero especialmente, el primer mandamiento. Busquen primero el reino de Dios y hacer su voluntad, y todo lo demás se les dará por añadidura. Mateo 6:33. Esto es palabra del obispo. Es decir, la confianza en el reino de Dios es una actitud fundamental. Hablan de la honestidad. La honestidad implica no robar, no malgastar y no mentir. No tiene miedo a la transparencia, a llevar un sistema de contabilidad, a rendir cuentas, a dar razón de su administración. No tiene miedo a eso, a la transparencia, todo. Pero yo ya me quise comentar alguna vez que la transparencia no es una palabra para utilizar cuando se trata de informar una entidad de cualquier tipo sobre su gestión administrativa. Informe de ingresos y gastos, balance o como quieran llamarlo de otra manera, pero no transparencia, diría yo. No me parece. Porque es como que he visto en algunos lugares que, no sé si inclusive intendencias, ¿sí? Municipalidades, que intendente, bueno, por favor, hay muchos que trabajan muy bien, tengo entendido, y otros que, bueno, que quizás no tanto, pero dice informe de transparencia, te muestran 4 o 5 renglones de ingresos y gastos y ya fueron transparentes, entonces ya son transparentes. No estoy seguro, no digo que roben ni nada, no estoy seguro, no quiero que llamen transparencia porque no parece correcto, ¿no? No parece correcto. Y el obispo habla también de pensar la parroquia como una comunidad de bienes, ¿no? Dice, acá, por ejemplo, mencionando en Hechos de los Apóstoles, no había entre ellos necesitados, los primeros cristianos, porque todos los que tenían bienes o casas las vendían, llevaban el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Bueno, esto, Hechos 4, versículos 34 y 35. Claro,
no se trata de que volvamos a repetir tal cual como hicieron ellos, pero que tengamos en cuenta el espíritu, ¿sí?, de comunidad, de comunión de bienes, que es importantísimo. Que de hecho se vive en los monasterios católicos. Todo el mundo, los que están ahí adentro del monasterio, abandonaron todo y se metieron al monasterio y son todos iguales, completamente iguales, la misma ropa, la misma comida, ah, la misma casa, comparten todo, absolutamente. Los administradores, dice, vivan sin apegar de manera alguna su corazón a las riquezas, eviten siempre toda codicia y absténganse cuidadosamente de todo género de comercio. Es más, abracen la pobreza voluntaria y procuren cierto uso común de las cosas. ¿Sí? Estamos hablando de la parroquia. Los laicos, con su competencia profesional, dan mayor eficacia a la cura de las almas y también a la administración de los bienes eclesiásticos. Y acá viene también otro concepto importantísimo que da el obispo. Nuestras economías parroquiales dejan mucho que desear. Es tiempo, ¿escuchaste? Dejan mucho que desear muchas economías parroquiales, no solamente en México, en Argentina creo que también. Y en muchos países de América Latina, y quizás de Estados Unidos y en Europa, pero muchísimo. Porque no se están teniendo en cuenta muchas normas de administración en las parroquias. Dice que, en otro párrafo, la legislación de esta materia, bueno, todo lo que estamos diciendo, ¿no? Esta legislación relacionada con los consejos económicos y pastorales, que tendrían que estar en el manual, como te digo. Es una legislación que también en ese manual que yo te digo que podrían tener otras parroquias, el Consejo de Asuntos Económicos y Pastorales y el Consejo de Asuntos Pastorales son una partecita de la parroquia, pero apenas. Imagínate cómo sería si todo estuviera bien organizado, perfectamente organizado. Con otros aspectos, ahora yo en esta charla no puedo comentarte todo, pensé que podía comentarte más cosas, pero pienso que en otra charla yo trataría de completar este asunto de los consejos pastorales y los consejos económicos dentro de ese manual que yo te dije, que bueno, quería completar un poco lo que podría estar escrito en ese manual respecto de la organización parroquial, ¿sabes? Y dice, la legislación en esta materia indudablemente le traerá muchos beneficios a la parroquia. Bueno, te repito que es tremendamente beneficioso que haya una buena organización, que haya preparación intelectual de los laicos, inclusive los sacerdotes creo que están, no sé si escuché que los sacerdotes están tratando de que estén mejor preparados teológicamente. Y acá también dice algo que yo no sabía, el párroco
al tomar posesión de la parroquia, debe prometer solemnemente, mediante juramento, ante el ordinario o su delegado, o sea, ante el obispo, que administrará bien y fielmente los bienes parroquiales. Y por otro lado comenta acá el obispo, dice, al modo de un padre de familia, ¿no es cierto? Que bueno, un padre de familia común tiene niños jóvenes, muchas veces en su casa, niños, pero bueno, en este caso se trata de personas mayores, muchas veces siempre, ¿no es cierto? Y que piensan que pueden colaborar, que tienen mucha buena voluntad, que tienen muchas condiciones para poder contribuir al éxito de la comunidad parroquial, de los apostolados. Bueno, el tema de hoy, podríamos sintetizarlo, se refiere a la implementación en todas las parroquias de los consejos económico y pastoral, ¿sí? Dentro del conjunto de innovaciones que no son innovaciones, de renovaciones que hay que hacer en la parroquia, para que la parroquia vuelva a atraer gente, para que la parroquia vuelva a recuperar el prestigio de la iglesia que la iglesia necesita, para que brille la parroquia, para que sea refulgente en el mundo. Bien, muchas gracias, que Dios te bendiga y hasta otra oportunidad.